días. Es verdad que estamos celebrando esta gran semana de Pascua, un domingo prolongado, para celebrar este gran misterio de la resurrección de Cristo. Dentro de este, dentro de este gozo pascual, vamos a continuar meditando la pasión de Jesús, porque no hay Pascua sin muerte. En nuestra vida cristiana, el misterio pascual completo se da continuamente. Esa vida, pasión y muerte de Cristo se va reproduciendo constante y continuamente en la vida de cada uno de nosotros. Continuamos entonces hoy estas horas de la pasión, hoy en la octava hora, la captura de Jesús. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, fundidos en tu voluntad, tomamos tus mismas intenciones, tus reparaciones, tus oraciones, tus sentimientos, los hacemos nuestros para en esta hora de meditación y de oración ofrecerlos por manos de nuestra Madre al Padre, para que esos frutos que tú obtuviste continúen vertiéndose sobre el mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A lo largo de la meditación de esta hora, hay una frase de Jesús que resuena continuamente. Él quiere que reposemos en Él, y así Él encontrar reposo en nosotros. ¿Y cómo se da esto? Vamos a meditarlo. Después que pasan estas 3 horas de agonía, Jesús recibe del Padre toda la fuerza para continuar esta pasión. Los soldados llegan guiados por Judas al huerto. Ya Jesús ha ido en busca de sus discípulos. Es ya medianoche. Jesús, limpiándose la sangre y reanimado por los consuelos recibidos, va en busca de los discípulos. Los llamas, los reprendes, te los llevas contigo. Sales al encuentro de tus enemigos, queriendo reparar con tu prontitud mi lentitud, mi mala gana y mi pereza en el obrar y en el sufrir por amor a ti. Al meditar estas horas, es importante detenernos en la reparación que Jesús hace. Repara con su prontitud. Con prontitud sale al encuentro de los enemigos y sabe que va a sufrir y no se resiste. Y con esa actitud, con esa acción, alcanza para nosotros esa entereza
para con prontitud superar toda desidia, toda pereza, todo desgano que nos da el obrar por Cristo, sobre todo en aquellas cosas en que menos nos gustan. Y más aún cuando sabemos que tenemos que emprender un camino de sacrificio, de sufrimiento, de renuncia, sea en el servicio al hermano, en la realización de un trabajo, cualquiera circunstancia que exija de nosotros tomar la cruz. En esos momentos, volvámonos a Jesús para tomar de Él la fuerza que para nosotros ganó. Tan pronto se pone frente a los enemigos. ¡Qué escena tan conmovedora! Al primero que encuentras es al pérfido Judas, que acercándose a ti y echándote los brazos al cuello, te saluda y te besa. Y tú, amor sin confines, no desdeñas el beso de esos labios infernales. Es más, lo abrazas, te lo estrechas al corazón, dándole muestras de renovado amor, queriendo arrancárselo al infierno. Este gesto de amor que supera todo rencor, todo acto de venganza, de rechazo. Jesús sabía que Judas lo había traicionado. Sabía que ese beso no era sincero. Y Jesús devuelve amor. Por traición devuelve amor. Y este es el reposo que Él quiere encontrar en nosotros y es el reposo que quiere que le demos. El de dejarlo a Él ser en nosotros, con sus mismos modos divinos. Y dejándolo ser en nosotros, Él reposa. Y siendo nosotros, dijéramos, canal de sus modos divinos, reposamos en Él. Es el cumplimiento de lo que nos dice el Evangelio, devolver bien por mal, amar a los enemigos, bendecir a los que nos persiguen. Es el amor activo el que hace que Jesús repose en nosotros y que nosotros reposemos en Él. Porque actuando así, que son acciones regularmente contra nuestra naturaleza, que tiende a ser vengativa, soberbia, resentida, vamos dando cabida a los modos divinos y renunciando a los modos humanos. Estrechar al enemigo, amarlo, y más aún, ¿qué fue lo que más Jesús deseó para Judas? Arrancarlo del infierno. Este tiene que ser la mayor intención nuestra frente a los que nos han hecho mal, nos han ofendido. Arrancarlos del infierno. Llevarlos a Jesús. Ahí está el descanso, el reposo que le damos.
Tiernísimo Jesús mío, ya que te entregas a merced de tus enemigos, dándoles la potestad de hacerte sufrir todo lo que quieran, yo también me entrego en tus manos, para que con toda libertad puedas hacer de mí lo que más te plazca. Y junto contigo quiero seguir tu voluntad, tus reparaciones. Quiero sufrir tus penas. Quiero estar siempre cerca de ti, para que no haya ofensa por la que yo no te ofrezca una reparación. Amargura que no endulce, salivazos y bofetadas que no vayan seguidas por un beso y una caricia mías. Cuando caigas, mis manos estarán siempre dispuestas para ayudarte a que te levantes. Quiero estar siempre contigo, oh Jesús mío, y ni siquiera por un instante quiero dejarte solo. Y para estar más seguro, introdúceme dentro de ti, y así yo me encontraré en tu mente, en tus miradas, en tu corazón y en todo tu ser, para que todo lo que tú hagas pueda hacerlo también yo. De este modo podré hacerte fiel compañía y no pasar por alto ninguna de tus penas, para que seas correspondido por todo con mi amor. Dulce bien mío, yo estaré a tu lado para defenderte, para aprender tus enseñanzas y para numerar una por una todas tus palabras. El mejor reposo que podemos darle a Jesús es el abandono a su voluntad. Es darle la libertad de que haga con nosotros todo lo que más le plazca. ¿Y qué es lo que le va a dar placer a Jesús? Manifestarnos su amor. Toda obra que Jesús realiza en nosotros, por dolorosa que sea, es una obra de amor. Es un darnos el bien que necesitamos vivir en ese momento para alcanzar la gloria que Él nos tiene preparada. El abandono es confianza. El abandono es certeza de su amor. Y así lo hacemos reposar, porque Él sabe con toda libertad puede actuar y no va a encontrar en nosotros ni resistencia ni rechazo. Y así nosotros, abandonados, reposamos en Él, descansamos en Él. La confianza en Dios es descanso para nosotros y es descanso de Él en nosotros. Y de ese modo, con nuestro abandono, con nuestra confianza vividas en su voluntad, seremos para los demás fuerza, ayuda, luz, alivio. Porque entonces serán los actos de Jesús en nosotros que pueden llevar al mundo todo el bien necesario. Ah, con qué dulzura penetra en mi corazón esa palabra que le dirigiste a Judas. Amigo, ¿a qué has venido? Me parece que también a mí me diriges esas mismas palabras, pero no llamándome amigo, sino con el dulce nombre de hijo, para que así tú puedas escuchar mi respuesta. Jesús
he venido para amarte. ¿A qué has venido? Me preguntas cuando hago oración. ¿A qué has venido? Me lo vuelves a preguntar desde la Eucaristía o cuando trabajo, cuando estoy cómodo o sufriendo, o cuando estoy durmiendo. Qué modo tan bello de llamarnos la atención a todos. Pero ¿cuántos, cuando les preguntas a qué has venido, te responden, vengo a ofenderte? Otros, fingiendo que no te oyen, se entregan a toda clase de pecados y cuando les preguntas a qué has venido, responden yéndose al infierno. Cuánto te compadezco, oh Jesús. Quisiera tomar esas mismas sogas con las que tus enemigos te van a atar, para atar a estas almas y evitarte este dolor. Las almas, el amor a las almas, la preocupación por las almas, la nuestra y la de los demás. Ese es el mayor interés de Jesús, la gloria del Padre y el bien de las almas. Tiene que ser también nuestro mayor anhelo, interés, preocupación. La gloria del Padre y el bien de las almas. Mientras sales al encuentro de tus enemigos, oigo de nuevo tu voz llena de ternura que les dice, ¿a quién buscan? Y ellos responden, a Jesús Nazareno. Y tú les dices, soy yo. Con esta sola palabra tú dices todo y te das a conocer por lo que eres. Tanto que tus enemigos caen por tierra como si estuvieran muertos. Y tú, amor mío sin par, diciendo de nuevo, ego sum, soy yo, los llamas a vida y te entregas tú mismo en manos de tus enemigos. En esta parte se comprueba aquellas palabras de la Sagrada Escritura donde Jesús dice que nadie le quita la vida, sino que Él la entrega voluntariamente. Y así fue. Es importante ver cuando Él pregunta a quién buscan y ellos le responden a Jesús Nazareno. Al solo Jesús pronunciar las palabras ego sum, soy yo, ellos caen por tierra. El poder de esa palabra de Jesús, que es verdad, que es luz, a ellos los derriba el poder de la palabra. Y Jesús, porque sabe que es la voluntad del Padre, todas esas circunstancias que está viviendo, los levanta con el mismo poder de su palabra. Él le vuelve a decir, ego sum, soy yo. Y con esa segunda vez que pronuncia esas palabras, ellos recobran fuerza y se levantan. Los llamas a vida, dice este texto, porque cayeron como muertos. Y ya, habiéndolos recobrado en sus fuerzas y en su conciencia, se entrega en manos de sus enemigos. Cuánto amor Jesús, cuánto hizo por nosotros. Ellos, los soldados pérfidos e ingratos, en vez de humillarse
y de echarse a tus pies para pedirte perdón, abusando de tu bondad y despreciando gracias y prodigios, te ponen las manos encima y con sogas y cadenas te atan, te inmovilizan, te tiran al suelo, te pisotean, te jalan de los cabellos y tú con paciencia inaudita callas, sufres y reparas las ofensas de los que, a pesar de los milagros, no se rinden, sino que cada vez se vuelven más obstinados. Con tus sogas y tus cadenas suplicas que se rompan las cadenas de nuestras culpas y nos atas con la dulce cadena de tu amor. Los soldados habían experimentado el poder de la palabra de Jesús. Su palabra los derribó, los hizo caer como muertos, y su misma palabra los levantó. Habían presenciado un prodigio, habían descubierto poderes especiales en Jesús. Sin embargo, eso no los convence, no les impide realizar la tarea de capturarlo. Y Jesús todo se deja hacer. Sufre, porque para eso tomó un cuerpo humano, para sufrir. Pero calla. Y mientras los soldados están actuando sobre su humanidad, en su alma, Él está reparando ante el Padre todas nuestras ofensas. Está ofreciendo las cadenas que le ponen y todos los golpes que recibe por nosotros. Con esas cadenas pide al Padre desatarnos de las cadenas del pecado y atarnos a las cadenas de su amor. Y a Pedro, que quiere defenderte y llega hasta cortarle una oreja a Malco, lo corriges amorosamente. De este modo quieres reparar las obras buenas que no son hechas con santa prudencia y por quienes a causa de su excesivo celo caen en la culpa. Pedro busca defender al maestro, pero no con el medio adecuado, con violencia. Y con eso Jesús nos da una lección. Cualquiera que sea el fin que nos propongamos, así sea bueno, los medios tienen que ser buenos, porque el fin no justifica los medios. Por eso, pese a que Pedro estaba defendiéndolo, no estaba haciendo una obra buena. Y aquí Jesús nos enseña la prudencia para no caer en la culpa cuando buscamos las cosas de Dios. Y hay algo importante, Jesús lo corrige amorosamente. La corrección fraterna tiene que ser con amor, igual la corrección que hacen los padres a los hijos. No puede ser fruto de la ira, ni de la venganza o el enojo por la desobediencia, no. La corrección tiene que ser fruto del amor,
de la intención sincera de procurarle el bien y apartarlo del mal. Pacientísimo Jesús mío, estas cuerdas y estas cadenas parecen añadirle algo aún más hermoso a tu divina persona. Tu frente se llena de majestad como nunca, tanto que atrae la atención de tus mismos enemigos. Tus ojos resplandecen de más luz. Tu divino rostro manifiesta una paz y una dulzura suprema, capaz de enamorar a tus mismos verdugos. Con el tono de tu voz suave y penetrante, aunque solo con pocas palabras, los haces temblar, tanto que si tienen la osadía de ofenderte, es porque tú mismo se los permites. Y es bien interesante contemplar en toda la pasión de Jesús cómo Jesús, pese a sus poderes divinos, todo se deja hacer. Se muestra el hombre más débil, más sometido. No pierde su dulzura, no pierde la paz de su semblante, no pierde la suavidad de su voz. Suave y firme son sus palabras. No se altera, pese a las burlas, a los golpes, a las injurias, a los injustos modos con que es tratado. Porque todo lo permite. Y lo permite porque en cada momento Él está viendo la voluntad de su Padre. En la vida de Jesús, cada acto fue un continuo acto de la voluntad del Padre. Ahí estaba centrado su amor. Oh amor encadenado y atado, es que vas a permitir que estando tú atado por mí, para darme pruebas aún más grandes de tu amor, yo, que soy tu pequeño hijo, ¿me voy a quedar sin cadenas? No, no, átame con tus mismas santísimas manos, con tus mismas sogas y tus mismas cadenas. Por eso, te suplico que mientras beso tu frente divina, ates todos mis pensamientos, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mis afectos y todo mi ser. Y también que juntamente ates a todas las criaturas, para que sintiendo las dulzuras de tus amorosas cadenas, jamás vuelvan a tener la osadía de ofenderte. Nunca nos debemos considerar fuertes en el campo espiritual. Somos débiles. Y eso es la razón de esta súplica. Que Jesús ate con sus cadenas de amor todo nuestro ser. Al atarlo, quedamos sometidos a Él, dependiendo de Él. Así como las cadenas que le pusieron los soldados lo inmovilizaron y quedó a merced de los soldados. Así le pedimos que Él haga con nosotros, que nos ates con las cadenas de su amor, de manera que también nosotros quedemos inmovilizados para todo aquello que no sea lo que Él quiera.
Y así se nos quitará la oportunidad de ofenderlo, de desagradarlo y desear estas mismas cadenas de amor para todas las criaturas. Jesús se entregó con prontitud en manos de sus enemigos, viendo en ellos la voluntad de su Padre. Es bien importante, como Jesús, ver la voluntad del Padre en cada persona que se cruza por nuestra vida, sea para proporcionarnos un bien o algo agradable, o bien encontrarnos con una circunstancia desagradable. A Jesús no le impidió ver la voluntad del Padre en todo lo malo que recibió de los soldados. Esto es lo que se nos pide en las enseñanzas del libro de cielo, que las criaturas desaparezcan de nuestra vista, para solo ver detrás de ellas la voluntad de Dios. Con los ojos de la fe, romper las apariencias que nos presentan las personas o las circunstancias. Cuando las criaturas nos engañan o nos traicionan, ¿las llegamos a perdonar prontamente como lo hizo Jesús? Aquí son unas preguntas que nos llevan a una reflexión. ¿Recibimos de las manos de Dios todo el mal que nos viene por medio de las criaturas? Para poder recibirlos de las manos de Dios, tenemos que dejar de ver a las criaturas y ver ahí la voluntad del Padre. ¿Estamos dispuestos a hacer todo lo que Jesús nos pida? Cuando cargamos nuestras cruces, cuando nos maltratan, ¿podemos decir que nuestra paciencia es como la de Jesús? Y es contemplándolo a Él como aprendemos sus mismos modos divinos, como vamos poseyendo sus modos divinos. Por eso la meditación de la pasión va transformándonos interiormente, porque Jesús ha prometido que a través de esta meditación Él va pintando su imagen en nosotros, va comunicándonos sus mismos modos. Jesús nos pide el reposo, Él en nosotros y nosotros en Él. ¿Cuál puede ser el mejor reposo? Ese reposo se lo vamos dando gradualmente, porque el pleno reposo de Jesús en nosotros es cuando Él nos posea totalmente y ya sea Él todo en nosotros y nosotros todo en Él. Pero para llegar a eso tenemos que iniciar un proceso espiritual de crecimiento y que tiene que empezar por la abolición total del pecado en nuestra vida. El pecado mortal y después fuertemente el pecado venial. Porque el pecado nos hace mucho mal. Jesús nos lo explica en el volumen 13. El hombre al empezar a caer en el pecado queda atado con las mismas cadenas de su pecado. Si el pecado es mortal, son cadenas de hierro. Si es venial, son cuerdas. Pero sin embargo,
ambas nos impiden caminar en el bien. Y a veces no pensamos en esto. El pecado venial o mortal nos impide caminar en el bien. Nos pone obstáculos, nos hace débiles y nos dispone a nuevas caídas. Si se trata de actuar, pues el impedimento está en las manos. Las pasiones empiezan a crecer en el alma y van atando al hombre. Y dicen, es nuestra la victoria. Y por el pecado el hombre, que ha sido creado para ser rey, se vuelve esclavo de pasiones brutales. Y eso lo vemos, una persona peca o se acostumbra al pecado venial o no sale pronto del pecado mortal y se va debilitando su fe, va perdiendo las ganas de lo espiritual, va sintiendo pereza por todas las cosas de Dios. Con el pecado venial se llega a la tibieza. Y sí, se pueden hacer prácticas piadosas, pero muy superficialmente, sin amor, por rutina. Y todo eso va dando cabida a las pasiones y nos va haciendo esclavos. Continúa Jesús diciéndolo, yo, para romper sus cadenas, quise ser atado. No quise estar en ningún momento sin cadenas, para tener siempre listas las mías para romper las suyas. Y cuando los golpes, los empujones me hacían caer, yo le extendía las manos para desatarlo y hacerlo libre de nuevo. Qué amor el de Jesús. Para nada pensó en él, ni siquiera las molestias que le procuraban las cadenas. Todo lo hizo en favor nuestro. También nosotros, toda cruz, todo sufrimiento, ya vivido en la voluntad de Dios, tiene que llevarnos al olvido de nosotros mismos. Que nuestra mayor preocupación sea siempre, como la de Jesús, la gloria del Padre y el bien de las almas. Que todo lo nuestro sea sobre todo lo que es sufrimiento, una moneda de cielo para comprar la salvación para las almas. En el volumen 14 de marzo 18, Jesús nos sigue hablando de esas cadenas que atan al hombre. Dice, la culpa encadena al alma y le impide hacer el bien. Vuelve a repetirlo. La mente siente la cadena de la culpa y queda impedida para comprender el bien. La voluntad siente la cadena que la ata y se siente entorpecida para hacer el bien. Y en lugar de querer el bien, quiere el mal. El deseo encadenado siente que le cortan las alas para volar a Dios. Cómo me da compasión ver al hombre encadenado por sus mismas culpas. He aquí por qué la primera pena que quise sufrir en la pasión fueron las cadenas. Quise estar atado para liberar al hombre de sus cadenas. Y Jesús, lo dice él mismo, en ningún momento de su pasión quedó libre de las cadenas. Porque cuando en el Calvario se las quitaron, fue para clavarlo con los clavos en la cruz.
pero nunca, ni un momento de su pasión estuvo libre, ni estuvieron libres sus manos, ni estuvieron libres sus pies. Siempre estuvo encadenado y en la cruz crucificado. Aquellas cadenas que yo sufrí se convirtieron, en cuanto me tocaron, en cadenas de amor, las cuales, tocando al hombre, quemaban y rompían las suyas y lo ataban con mis amorosas cadenas. Mi amor es operativo, no sabe estar sino obra. Por eso, para todos y para cada uno, preparé lo que se necesita para rehabilitarlo, para sanarlo, para embellecerlo de nuevo. Todo hice a fin de que, si se decide, encuentre todo preparado y a su disposición. Por eso tengo listas mis cadenas para quemar las suyas, los pedazos de mi carne para cubrir sus llagas y adornarlo de belleza, mi sangre para darle nuevamente la vida. Todo lo tengo listo. En este volumen 14 hay una expresión importante que vale la pena que la tomemos para meditarla. Dice Jesús: para todos y para cada uno preparé lo que se necesita para rehabilitarlo, para sanarlo, para embellecerlo de nuevo. En Él, por eso se dice que en la pasión están todos los remedios que necesitamos. Y en la pasión está la fuente de todos los bienes que necesitamos. Pero pone Jesús una expresión: todo hice a fin de que, si se decide, depende de nosotros. Ya Jesús lo hizo todo, todo. Cada persona. Podemos considerar a Jesús como un banco. En Él está la plenitud de las gracias, un banco. Y ahí está todo el capital que cada uno de nosotros necesita para sanarse de la soberbia, de la envidia, de la impaciencia, de la pereza, del rencor, todo, todo. Si somos débiles, ahí está la fuerza. Si se decide de parte nuestra, tenemos que tomar la decisión seria, firme, de aprovecharnos de estos tesoros que Jesús alcanzó para nosotros. Pero necesitamos decidirnos. ¿Y cómo se da la decisión? Pues entrar en esta realidad. Es una realidad espiritual, es una realidad de fe, pero es una realidad. Tengo en reserva para cada uno lo que se necesita. Lo tiene en reserva. Para cada uno. A ninguno dejó Jesús por fuera. A ninguno. Desde el hombre más pecador hasta el más santo. Pero mientras estemos aquí, debemos aprovecharnos de estos tesoros de la redención. Mi amor quiere darse, quiere obrar. Siento una intranquilidad, una fuerza irresistible que no me da paz si no doy. Es que a eso vino, a eso lo mandó el Padre. A pagar todas las deudas de nosotros y alcanzar del Padre todos los tesoros para nosotros.
Y Él está lleno de riquezas, pero quiere darlas, porque Él no las necesita, son para nosotros. Pero ¿cuál es su descanso? Pues que le recibamos lo nuestro, que nos dispongamos a recibirlo, que se lo pidamos, que lo tomemos. Sí, mi amor quiere darse, quiere obrar, quiere actuar en ustedes. Siento una intranquilidad, no tiene tranquilidad, no tiene reposo. ¿Por qué? Porque no le damos la oportunidad de darse o de darnos lo que Él tiene para nosotros. Pero bien importante lo que nos dice enseguida. Dice, ¿sabes qué hago? Cuando veo que ninguno toma, concentro mis cadenas, los pedazos de mi carne, mi sangre, en quien los quiere y en quien me ama. Lo cubro de belleza envolviéndolo todo con mis cadenas de amor. Le centuplico la vida de gracia y así mi amor se desahoga y se tranquiliza. Imaginémonos a un rey en su palacio con tesoros y quiere que todos sus súbditos vengan a recibir los tesoros porque tiene suficiente para todos. Pero no, cada día solo va él mismo a pedirle. Y nadie más va sino uno solo. Pues ¿qué hace él? Bueno, si este solo es el único que quiere los tesoros, a él se los doy todos. Eso hace Jesús con las almas que sí se deciden a aprovechar sus tesoros. La meditación de estas horas tiene que llevarnos a aprovechar estas riquezas, porque el aprovechamiento de estas riquezas es lo que le da a Jesús descanso, reposo y nos deja a nosotros reposar en Él. Porque en la medida en que Él nos va sanando, vamos encontrando nuestro reposo interior en Jesús y vamos permitiendo que Él repose en nosotros. Porque Él se intranquiliza cuando no puede dar, pero cuando le damos la oportunidad de dar, lo hacemos reposar. Hija mía, siento la necesidad de que la criatura repose en mí y yo en ella. Pero ¿sabes cuándo la criatura reposa en mí y yo en ella? Cuando su inteligencia piensa en mí y me comprende. Ella reposa en la inteligencia de su creador y la del creador encuentra su reposo en la mente creada. Por eso decíamos que este reposo se va dando gradualmente, porque para que mi inteligencia repose en la inteligencia de Jesús, ¿y cuando reposa? Pues cuando pienso en Él. Pensar en Jesús es ya orientar la inteligencia al bien, Él es el sumo bien. Pero si yo estoy en pecado, o los pecados veniales se dan en mí con tanta frecuencia, pues mi mente no va a poder reposar en Él, porque el pecado me impide caminar hacia el bien, impide a mis facultades, a mi inteligencia, a mi memoria y a mi voluntad caminar hacia el bien. Encuentra su reposo cuando la voluntad humana se une con la voluntad divina. Las dos voluntades se abrazan y reposan juntas. Cuando la voluntad humana se une con la divina, cuando ya la voluntad está encaminada al bien, libre del pecado. Por eso es tan importante derribar totalmente el pecado mortal y venial en nuestra vida. Si el amor humano se eleva sobre todas las cosas creadas y ama solo a su Dios, qué bello reposo encuentran mutuamente Dios y el alma.
Algunos cuando leen esto se preguntan, pero ¿cómo si yo tengo que amar a mis padres, amar a mis hijos, amar a mi esposo? Hay que amar a Dios en el esposo, en los padres, en los hijos, porque Dios está en ellos. Entonces aquí se trata es no dejar de amarlos, sino purificar la intención. Amar a Dios en ellos, servir a Dios en ellos. Ahí está lo importante. Entonces amaremos solo a Dios en el esposo, amaremos solo a Dios en los hijos, y así nos es más fácil perdonar, nos es más fácil sacrificarnos. Quien da reposo lo encuentra. Yo le hago de lecho y la tengo en el más dulce sueño, estrechada entre mis brazos. Por eso ven y reposa en mi seno. Entonces hemos ido encontrando los medios para darle ese reposo a Jesús y para nosotros reposar en Él. En quien reina mi voluntad vive en mi morada real, donde hay tanta luz que las penas, las humillaciones, las calumnias no son otra cosa que escalones de triunfos y de gloria y cumplimiento de obras grandes y divinas. Por eso, en vez de huir del pobre mártir que ha sido arrojado en el polvo por la perversidad humana, se estrecha más a él, esperando con paciencia la hora del nuevo triunfo. Oh, si en los apóstoles hubiese reinado plenamente mi voluntad, con certeza no habrían huido en una hora en la que yo sentía la necesidad de su presencia, de su fidelidad, en tantas penas mías. En medio de los enemigos que querían devorarme, yo quería a mis fieles cercanos, porque no hay consuelo mayor que tener un amigo cerca en tiempos de amarguras. En este momento de la captura de Jesús, él vivió la traición de Judas, una pena muy grande, el abandono de sus más fieles amigos que eran los apóstoles, y el dolor que le provocaron los judíos con sus cadenas, sus golpes. Sin embargo, estos tres dolores Jesús no los vivió en él ni para él. Los vivió en la voluntad del Padre, para la gloria del Padre, para reparar ante el Padre nuestras faltas y para alcanzar para nosotros el bien. Y quien vive en la voluntad de Dios, quien hace sus actos en la voluntad de Dios, le está dando cabida a la vida de Jesús en él. Y como es Jesús en él, porque se ha unido a la voluntad de Jesús, tiene que tener los mismos modos de Jesús. Entonces ya no buscarse a sí mismo ni lamentarse por las humillaciones o las calumnias, sino por el contrario, como las está viviendo en la voluntad de Jesús, hay que vivirla con las mismas intenciones de Jesús. Aprovechar eso para reparar ante el Padre y para alcanzar del Padre en Cristo para todos gracias, bendiciones, como Él lo hizo. El dolor más grande que tuve en mi pasión, el clavo que más me traspasó el corazón, fue el abandono y la dispersión de mis apóstoles. No tenía un ojo amigo en el cual pudiera poner mi mirada. El abandono, las ofensas, la indiferencia de los amigos supera por cuanto a todos los dolores e incluso la muerte que pueden dar los enemigos. Pero como vivían en la oscura cárcel de la voluntad humana, su mente se oscureció, el corazón se enfrió, el miedo los invadió. En un momento olvidaron todo el bien que habían recibido de mí, y no solo huyeron de mí, sino que se dispersaron entre ellos. Todo esto son efectos del querer humano que no sabe mantener la unión.
solo sabe dispersar en un día el bien que se ha hecho en tantos años, con tantos sacrificios. Por eso tu temor, tu único temor, sea el de no hacer mi voluntad. Y ese tiene que ser nuestro único temor, porque precisamente la voluntad humana es la que nos debilita. Y como dice Jesús, nos hace perder el bien logrado en tantos tiempos. En un momento todo se vuelve nada. El corazón se enfría. Aquí Jesús hace una descripción perfecta. La mente se oscurece, nos invade el miedo. Estamos viviendo momentos difíciles. Nos puede venir una persecución. Ahorita, por ejemplo, el miedo a la enfermedad. Si ponemos los ojos en Jesús, Jesús no le tuvo miedo a la muerte. Él sabía que su momento de morir se daba cuando el Padre lo quisiera. Cada uno de nosotros tiene que pasar a la eternidad en el momento en que Dios lo tenga determinado y por el medio que Dios lo tenga determinado. Jesús dice que el que tiene miedo a la muerte es porque no lo ha conocido. Nosotros no debemos en este momento de prueba alimentar en nuestro corazón estos modos humanos. Levantemos nuestros ojos a Jesús, a Dios. Y todo eso nos ayudará a desterrar los modos humanos y tomar los mismos modos de Jesús, sus modos divinos. Por eso dice él, tu único temor sea el de no hacer mi voluntad. Y en eso tenemos que ejercitarnos, en el amor a su voluntad. Tomemos todo esto que Jesús ganó para nosotros, la libertad que nos da con sus cadenas, cadenas de amor, y que nos encadene a Él con sus cadenas de amor. Su entrega pronta venció nuestra pereza. Todo lo que ganó para nosotros, tomémoslo. Él lo quiere que tomemos esas riquezas. Con confianza, con fe, hagámoslo. En Jesús encontramos todo. Vamos a darle gracias infinitas al Padre por habernos dado en su Hijo tantos bienes. Y demos esta acción de gracias a través de nuestra Santísima Madre, quien sabrá presentarlas dignamente en nuestro nombre y en el nombre de todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, en tu voluntad siempre. Fiat.